radiosentidos.com.ar. Estamos con el ingeniero Leonardo Castagnino. Este es su último libro, el que intento mostrar en cámara. Lo edita la Gaceta Federal, que es un sitio tuyo, ¿no? Contá eso. Sí, es un portal de historia que está en internet, que es www.lagaceta.com.ar. Y además tengo la editorial que edito los libros ahí. Este es el último, y el anterior es este. Sí, el anterior es la Guerra de Paraguay. Y después tengo dos de Rosas, después otro que es Historia de la Pampa, que es un anecdotario. Y bueno, ¿quién inventó el dulce de leche? Sí, ese me divirtió mucho y lo comentamos la vez anterior que estuviste acá con nosotros. El libro este de Soy Federal, el título Soy Federal fue un poco... Me recomendaron ponerlo como un gancho, digamos, ¿no? En realidad el libro se llamaba Francia, Artigas y Rosas. Pero como... Claro, algunos me preguntaban, pero Francia, que la República de Francia, le digo, no, Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces... Claro, no estaba impreciso el tema. Invertí el nombre, entonces le puse Artigas, que es conocido, Rosas y Francia. Y algunos se han quejado, porque dicen, no, pero Francia estuvo antes. Bueno, está bien, qué sé yo, ¿qué quiere que haga? Pero, se llama Artigas, Rosas y Francia, y como subtítulo tiene Línea Histórica Federal, porque fueron precisamente los tres los tres primeros que propusieron y sostuvieron el federalismo. Y además, también tenés un canal en YouTube. En YouTube tengo un canal, sí, Leonardo Castagnino, que es un canal de historia. Uh-huh. Y ahí he subido cosas de historia, entrevistas que me han hecho. Tenés a Mañana, Tarde y Noche con nosotros. Está también ahí, y todavía lo tengo. Y después tengo también los micros de historia que hacía en Radio Belgrano. Con Rubén Giovannini. Sí, Abrazo de mi abrazoteca para Rubén Giovannini. Y bueno, de entrevistas, la presentación de libros, en fin, voy subiendo ahí, ¿no? Y la verdad que tengo muchas visitas. 2 días antes de la Guerra de Malvinas, en la Argentina, concretamente en la entonces capital federal, hubo una manifestación de la CGT en contra del gobierno de la dictadura cívico-militar eclesiástica, en ese momento con Leopoldo Galtieri a su frente. Y realmente la Plaza de Mayo estaba llena. Si uno camina por la Plaza de Mayo, hay un monolito con el nombre y apellido del gremialista que fue asesinado, claro, ahí por la fuerza de seguridad, justo enfrente de la catedral. Y 2 días después, esa misma plaza estaba avivando a Galtieri por el tema de la Guerra de Malvinas. Vos sos ingeniero, pero sí, ¿qué interpretación histórica le haces al hecho eso? Bueno, eso es una reacción general de los pueblos en general, ¿no? Cuando hay un hecho en contra del país o de la nación, sobre todo antes, ahora se ha perdido mucho la nacionalidad, el sentido de soberanía y de nacionalidad se ha perdido mucho. Pero siempre ha sido una reacción en contra, ante un hecho. Pasa lo que pasa en el cuerpo, vos tenés una gripe y por ahí el cuerpo reacciona, y lo mismo sucedió, por ejemplo, en la guerra de Paraguay, en la guerra cuando Argentina entra en guerra con Paraguay, estaban todos, no querían, sobre todo en los pueblos del interior, no querían ir contra los paraguayos, querían ir contra los brasileños. Incluso hubo levantamientos, hubo algunos fusilamientos porque no querían ir. Por ejemplo, está el desbande de Basualdo en Entre Ríos, en La Rioja, en Catamarca, en muchos lados. Incluso los llevaban engrillados. Hay facturas, digamos, de cobro dice, por 200 grilletes para los voluntarios de la guerra de Paraguay. Dice, bueno, acá van 100 voluntarios más para la guerra de Paraguay, devuélvannos las maneas, o sea, los llevan maneados. Ahora, casi todos se oponían, incluso en Buenos Aires hubo muchos que se opusieron, Navarro Viola, mucho, Guido Hispano. Ahora, Mitre, ¿qué hizo?
porque la guerra cómo se desarrolla, había un convenio entre Brasil y Paraguay, porque Brasil le había tomado en 1801 Mato Grosso, entonces los paraguayos no lo dejaban pasar. Después hicieron un convenio, que se lo sacaron medio a la fuerza, que podían pasar con ciertas restricciones al armamento y al tonelaje de los buques. Y para verificar eso tenían que entrar en los puertos paraguayos para que verifiquen si llevaban armas o no. Entonces, el 18 de noviembre del 64, antes te digo, el pacto de la Triple Alianza se firma el 1 de mayo del 65, pero el acuerdo de la Triple Alianza se había hecho en 1864, en junio, en las puntas del arroyo Rosario, ahí se habían puesto de acuerdo. Incluso eso está dicho por Nabucco, el mismo Elizalde y el otro, el representante argentino en el Río de Janeiro, que en este momento no me acuerdo, no importa, no me sale el nombre. Entonces ya estaba programado. Mitre incluso había dicho, el próximo paso es Paraguay. Bueno, cuando el 18 de noviembre los brasileños mandan un buque armado con armas porque ya habían invadido Uruguay los brasileños. Entonces mandan un buque armado a Mato Grosso. Y en Asunción, en vez de entrar al puerto, pasa de largo. Entonces López lo incauta, le saca las armas, mete preso a los navegantes y le declara la guerra. A partir de ese momento, Argentina era beligerante contra Paraguay. Tenía armas tenía un depósito de armas los brasileños en Corrientes. E incluso Mitre le manda una carta al gobernador de Corrientes y dice: facilítele la documentación de los brasileños, mándelo en valija diplomática a nombre de Elizalde, que era el ministro de Mitre. O sea que estaba contrabandeando documentación. Cuando los brasileños bombardean Paysandú a fines del 64, el 31 de diciembre, venían a cargar armas acá, bombas, a reabastecerse de bombas acá en pleno día, en la Rada de Buenos Aires. Incluso los brasileños lo dicen eso. Y entonces López le pedía a través de Urquiza, porque eran compadres, le pedía a Mitre que los deje pasar por Corrientes. Y Mitre decía no, que ellos eran neutrales, que si quieren pasen por el río. Y si iba a pasar por el río, si Paraguay prácticamente no tenía armada, y dejaba pasar a los brasileños, pero no. Como no los dejan pasar, el 18 de marzo le declara la guerra a Paraguay a Argentina y manda un oficial con la copia de la declaración de guerra. ¿Y Mitre qué hace? Mitre esconde la declaración de guerra, lo mete preso al emisario y se queda esperando. Y el 13 de abril, cuando ocupan Corrientes, dice: uy, declaración de guerra, nos agredieron sin declaración de guerra. Entonces ¿Por qué Mitre hace eso? La opinión pública se le dio vuelta. ¿Y por qué Mitre hace eso? ¿Por qué Mitre hace qué cosa? De retener lo que le informaron. Sí, precisamente para cambiar la opinión pública, porque estaban todos en contra de Paraguay. Cuando después ellos nos atacaron sin declaración de guerra, todo el mundo salió le vino el nacionalismo, digamos, en contra de Paraguay, pero en realidad fue todo programado. Incluso eso está dicho incluso por el cónsul inglés que dijo, le mandó una nota, dice el 8 de abril, le dice: Paraguay le declaró la guerra a Argentina. Dice: vi copia de la declaración de guerra en manos del ministro Elizalde, o sea que estaba todo. Incluso el gobernador de Córdoba le manda una nota a Buenos Aires y le dice: sabemos que Paraguay nos declaró la guerra y el primer paso va a ser la ocupación de Corrientes. O sea que no solamente sabían que le habían declarado la guerra, sabían dónde iban a intervenir. Y un caso parecido a ese fue el de que yo a veces lo nombro, es lo de Pearl Harbor, porque el pueblo norteamericano estaba en contra de la Segunda Guerra, estaba en contra, no quería entrar en la guerra, decía una guerra ajena,
Incluso Alemania estaba enfrentada a Rusia, que era el comunismo, entonces el pueblo norteamericano no quería entrar. ¿Y cómo entra? Porque Roosevelt y todos sus asesores, la camarilla, quería entrar en la guerra a favor de Inglaterra y de Francia, en contra de... Y de Rusia también, porque los norteamericanos ayudaron mucho a Rusia, con armamento, con todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo presionan a Japón para que ataque Pearl Harbor, y incluso hicieron dejar la flota ahí, no la dejaron sacar, la dejaron de carnada, digamos, y cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el pueblo norteamericano cambió de opinión. O sea que la historia, viste, siempre son los mismos argumentos y las mismas estrategias siempre para armar una guerra, ¿no? En el comienzo del programa hiciste mención que últimamente no hay tanta vocación nacionalista. ¿Es cierto eso? No es que te desvalorizo, pero ¿y cómo se denomina todo lo que está apareciendo de vuelta en favor de los nuevos Mussolinis, los nuevos Hitler, los nuevos Stalin? Bueno, porque es lo que yo digo, una reacción. Vos te engripás y en un momento dado el cuerpo reacciona, y es una reacción precisamente a todo eso. Si vos te fijás en Europa, hay no sé, un 30% de musulmanes, o no sé cuántos hay, que disparan de la guerra de Medio Oriente, y llega un momento que la gente reacciona. Pero que yo creo que en la Argentina el nacionalismo se ha perdido mucho, digamos, el amor a la patria y todo eso. Si por poco no quieren prohibir saludar a la bandera. Empiezan destruyendo la familia, porque el tejido social, como es la familia, después el pueblo, la nación, y después vendrá el mundo. Y eso no es de ahora, porque ya Alberdi decía, ¿qué me importa la nacionalidad? Dice, nosotros somos ciudadanos del mundo. Y con tu interpretación... Que después sí. Alberdi se arrepintió, porque Alberdi estuvo en contra de la guerra Paraguay, y terminó entrevistándole a Rosas y reconociendo todo lo que había hecho Rosas, pero al principio estaba en contra, era bien liberal, digamos, ¿no? En contra de... eran admiradores de la Revolución Francesa, del liberalismo, de la masonería. En esta visión histórica que tenés de los hechos, buscando las coincidencias y contrastes del pasado y del presente como ejercicio ciudadano que hacemos siempre en este programa, ¿qué interpretación le das a los Bolsonaro, a los Trumps, a estos nuevos Mussolinis, a estos nuevos Hitler que están en el planeta? No sé si están así. La verdad que es bastante confuso eso, porque yo de política actual conozco muy poco, digamos, pero no sé si no es un tilde para desacreditarlos, ¿no? En el caso de Bolsonaro, no sé, Bolsonaro se reúne con Netanyahu, así que no sé qué tan Hitler será. Trump, no sé, el yerno, si no me equivoco, también es judío, e incluso llevan la embajada a Jerusalén, así que no sé cuán Hitler será. No sé, me parece me parece por lo menos confuso, ¿no? Los líderes de Italia, junto con Le Pen, la candidata a presidente en Francia, que sacó el 35%, sí. Le Pen, la hija del fundador del partido, proponen ir en bloque para la reforma de la actual Unión Europea, que son 28 países miembros, en la próxima elección, que que es en mayo, porque ellos hablan de la nueva derecha, que vemos sus antepasados y su propio presente de Le Pen y tantos otros son pro Hitler, desconocen el holocausto judío y tienen una posición marcadamente, supuestamente nacionalista. Sí, lo que pasa que, ojo, eso de que es de derecha o que es de izquierda es medio confuso también. También tenés razón, sí. Porque, por ejemplo, Mussolini no era ni de derecha ni de izquierda, era socialista, digamos, ¿no? Estaban en contra de Rusia, que era una revolución bolchevique, y estaban en contra de los banqueros norteamericanos, que era el supercapitalismo, así que no era ni de un extremo ni del otro, andaban en el medio. Y en el caso de Alemania fue lo mismo. Lo que pasa es que Alemania se había desprendido del patrón oro, ahí venía la historia.
porque Federer, que fue el que inventó lo del patrón oro y patrón trabajo, cambió el patrón, porque tenían una inflación de, no sé, 1 millón o 10 millones % anual en la República de Weimar, y la moneda supuestamente estaba, el valor de la moneda estaba respaldado por el patrón oro. Y entonces ellos dijeron que no, que el patrón, Federer decía que el patrón oro debía estar, la moneda tenía que estar respaldada por el trabajo, por la riqueza de Alemania, que era precisamente la fuerza de trabajo. Entonces le dijeron, no, la economía sin el patrón oro no puede, que para mí es una leyenda el patrón oro, ¿no? Tenía razón Federer. Le dijeron, sin el patrón oro no, la economía no puede subsistir. Y le contestaron, ¿por qué? Dice, los alemanes comemos papas, no comemos oro. Dice, si yo quiero que la gente coma papas, es una cuestión de tener papel. Imprimo papel, le pago a los chacareros para que siembren papa y cosechen papa. ¿Y cuál es el respaldo de esa moneda? Las papas que van a cosechar. Y dice, la única precaución que hay que tener es no imprimir más moneda de las papas que van a cosechar. Tanto es así, tan así fue que en 3 años en Alemania se ocupó, tenía 6 millones de desocupados y se terminó con la ocupación, con la desocupación. La desocupación, y no hubo más inflación ni siquiera durante la guerra. Y fue más o menos lo que pasó en Paraguay. Paraguay en la época de Francia actuaba, por ejemplo, con los demás países, no pagaba en divisas, no tenía deuda externa, entonces pagaba, hacía trueques. Bueno, nosotros le mandamos cuero, ustedes nos mandan rieles para el ferrocarril. Y así fue como Paraguay, aislada, digamos, y con trueque, con otros, sin pedir empréstitos, creció. Vos fíjate que en el año 65, cuando se declara la guerra a Paraguay, Paraguay tenía fábrica de armas, astilleros, ferrocarriles, telégrafo. Acá andaban a caballo todavía. Y en Brasil menos que menos, ¿no? Un pueblo mucho más atrasado. Paraguay no tenía analfabetos en esa época. Eran 1 millón de habitantes y había 460 escuelas. Y el mismo Alberdi dice, no hay un paraguayo que no sepa escribir, leer y escribir, dice, y no hay un paraguayo que no tenga un oficio o 2. En cambio acá, los paisanos vivían cazando vacas en la pampa, ¿viste? Y el presidente de Paraguay tienen un 0,1% de inflación. Puede ser, sí, porque son mucho más nacionalistas que nosotros. A pesar de que es un país menos recursos que nosotros, ¿no? Estamos con el ingeniero Leonardo Castañino, historiador, y esto es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche, desde febrero de 1984, como cuando comenzamos en la entonces estatal LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, AM 950, en la etapa de Daniel Divinsky como interventor designado por el presidente Alfonsín. Estuvimos en las 12 horas de la radio, los domingos, de 9 a 21 en toda esa etapa. En segundos continuamos la charla con... Estamos con el autor de este texto, de este libro. Explica cómo se puede comprar. Y por internet me pueden mandar un mail, o bueno, que avisen a vos y vos me pasás el dato. Por internet puede ser, tengo 2 mails, uno es info@lagaceta, con Z, ¿no? lagaceta.com.ar, o si no en Yahoo es lagacetafederal@yahoo.com.ar. Y ahí me escriben. Y además tenés tu sitio también en YouTube. En tu YouTube, canal. Sí, un canal que es Leonardo Castañino de Historia. Y acá tenés otro texto, otro libro, también editado por vos. Sí, la Guerra Paraguay. Ese fue el segundo que edité, y aquel el sexto. El primero que mostré es el sexto. Claro, el primer libro que hice fue Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Y después hice Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden.
porque me habían quedado partes sin publicar en el primer libro, ¿no? Y tiene tanta relación la guerra de Paraguay con la Confederación Argentina que escribí la guerra de Paraguay. Y además, el último que hice también tiene mucha relación, porque Francia, ¿qué pasó? Cuando se hace la Revolución de Mayo, Francia, España, digamos, Paraguay sigue adherida fiel a España, y lo mismo sucede en Uruguay, y lo mismo en el Alto Perú. Mandan al Alto Perú un ejército, a Paraguay mandan a Belgrano, que pierden Tacuarí y Paraguarí, y Artigas se levanta en Uruguay en contra del virrey, del gobernador de Montevideo. Ahora, en Paraguay, ¿qué pasó? Francia fue el primero que le propone a la Junta de Buenos Aires en una nota de hacer una confederación, porque primero estaba, el gobernador era Velasco, que era un español. Cuando pierden en Tacuarí, Paraguarí, lo obligan a gobernar con una junta de 3 personas. Una de ellas era Gaspar Rodríguez de Francia, que termina siendo el hombre fuerte de esos 3. Y entonces él le propone a Buenos Aires hacer una confederación sin que ninguna provincia tenga prioridad sobre las demás, tenga preponderancia sobre las demás. Entonces Buenos Aires, en vez de, no le contesta ni que sí ni que no, le empieza a hacer la guerra, le incauta buques, le entorpece el río, le aumenta los impuestos al tabaco, etcétera. Entonces Paraguay se aísla y Francia es nombrado dictador perpetuo. Entonces queda hasta 1840. En el interín, Artigas era oficial de Blandengues, del ejército español. Cuando se hace la revolución, se hace desertor y viene a Buenos Aires con 2 o 3 acompañantes y ofrece llevar las banderas de la revolución a Montevideo. Pero ni bien pasa a Montevideo, sitia Montevideo, etcétera, los porteños enseguida se sintieron celosos porque dice, este está tomando demasiado vuelo. Entonces, ¿qué hacen? Lo combinan con los brasileños para que lo combatan a Artigas, a riesgo de perder la banda oriental, que fue, en definitiva, fue lo que pasó después, en 1827. Ahora, Artigas ahí forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe. O sea, fíjate que eran más que las otras provincias. Incluso declaran la independencia en Arroyo de la China, que es la actual Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Declaran la independencia contra España y toda nación extranjera, cosa que no sucedió en Tucumán, porque en Tucumán se declararon libres de España, pero no de toda potencia extranjera. Eso se agregó después, esa frase. Y bueno, los porteños desconocieron la independencia de Arroyo de la China, de Artigas. Inclusive en la asamblea del año 13, que ahí fue donde está lo más parecido que había entre Francia y Artigas, en las instrucciones que le da Artigas de la asamblea del año 13, le dice bueno, que había que formar una confederación de provincia autónoma, que ninguna tenga preponderancia de lo demás, más o menos lo que había dicho el otro. Incluso en una cláusula decía, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Chao, los Alvear y todos los unitarios no los dejaron, no los aceptaron en la asamblea del año 13, por eso se tuvieron que volver. Incluso no sé si no metieron preso a alguno. Después, como los brasileños invaden la banda oriental, ayudados, no ayudados, pero no me sale la palabra, como tolerado, digamos, en la invasión por parte de los porteños, Artigas se termina enfrentando con los porteños, viene López y Ramírez y se
produce la batalla de Cepeda, y el pacto de Pilar. Ahora, ahí Ramírez se da vuelta, los porteños lo envuelven, que él iba a ser el jefe, entonces, y como Artigas le reclama a Ramírez que en ese pacto no habían tenido en cuenta el desalojo de los brasileños de Uruguay, se enfrentan los dos, y entonces Artigas termina exiliado en Paraguay, derrotado, y muere ahí. Y Artigas incluso decía: yo soy argentino nacido en la banda oriental, o sea que él en ningún momento se sintió, digamos, se quiso separar. Y lo de Rosas también, porque Rosas, él no reconocía la independencia de Paraguay, ni la de Uruguay, ni él quería que se unan sin incorporarlas por la fuerza, que se unan por la propia voluntad. Y en una carta, por ejemplo, en la carta de Hacienda Figueroa que le manda a Quiroga, cuando Quiroga va de mediador entre Salta y Jujuy, le dice, ¿para qué queremos una constitución? Dice, la constitución no une a los pueblos, los representa unidos. Primero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ponerse en paz todas las provincias, formar sus propias legislaturas o constituciones, digamos, y después unirse en una confederación. Eso, que ya Rosas ya había armado la confederación, porque Rosas armó la confederación entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el Pacto Federal, y invitó a las demás provincias a unirse. Y en esa carta le dice, además dice, ¿dónde va a funcionar la Constitución? Dice, porque para eso habría que, dice, para no crear celos entre las provincias, habría que fundar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado, con todas las letras, está puesto en la carta. Por eso yo digo que los tres tuvieron una línea histórica parecida, por eso es el libro ¿no? Me comentabas que te asombra la cantidad de visitas que tenés en tu Facebook, contalo eso, sí. Porque hiciste con una honestidad brutal que no se leen los libros de historia. Sí, en el Facebook tengo bastantes visitas y bastantes discusiones, ¿no? Pero después en la página de internet, en la Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar, ahí me da la estadística de cuántos entran, y entran más o menos entre 3 y 4 mil personas por día. A veces varía, por ejemplo, viene la fecha de Malvinas y entran más que otro. Claro, por supuesto, claro. En verano entran menos, y en fin, ahí uno va viendo más o menos cómo funciona, ¿no? Y además respondés particularmente en las disputas. Sí, a veces. Con lo cual entras en polémica con los que te quieren comentar cosas. Sí, mucho trato de no interferir, ¿viste? Lo que sí no admito, en Facebook lo que no admito son las agresiones, o sea, cada uno exprese su idea. Ahora, cuando hay una agresión personal, directamente no discuto mucho, ¿viste? Lo saco y ya está. Porque si no, no termina nunca. Así que bueno, más o menos esa es la... ¿Aquello de civilización o barbarie tiene vigencia? En realidad esa civilización y barbarie está dicho al revés, ¿no? Porque... Aclaralo. Y porque Sarmiento decía que los bárbaros eran precisamente los que no eran los nacionales, digamos. En cambio, en el Imperio Romano los bárbaros eran los que venían de afuera. Y acá fue al revés. Porque, ¿cuál es la diferencia entre unitarios y federales? Los federales eran los que defendían la nacionalidad, el folclore, la patria, el territorio. Vos fíjate que en la época de Rosas no perdieron ni un metro cuadrado. Y defendían la religión incluso. Vos fíjate que Rosas decía la Santa Federación. Quiroga decía federación o muerte. En cambio los unitarios no, los unitarios ellos querían la Revolución Francesa, que nosotros somos europeos, ¿viste? No les importaba. El mismo Sarmiento decía, no hay que errar sangre de gauchos. Le gustaban los hombres
de ojos rubio y de ojos celeste, como si él fuera, ¿viste? Si hubiera nacido en... entonces, y eran, en general, eran, no sé si ateos, pero por lo menos no defendían la religión, y estaban ligados a la masonería. En cambio, en los federales no. Esa es la verdadera diferencia. Ahora, Sarmiento, con eso de civilización y barbarie, quiso hacer ver, incluso él después dice un libro escrito con mentiras a designio, le pone a otro, ¿no? Dice, por una cuestión política. Pero eso de que los federales eran los brutos, no es cierto. Por ejemplo, vos ves, los otros a lo mejor eran más ilustrados, más doctores, ¿no? Pero por ejemplo Rosa, vos lees las cartas de Rosa, son bárbaras como están escritas. Lees discursos que estaban en la legislatura de los federales, yo digo, los de ahora son un analfabeto al lado de los tipos de eso. Incluso, por ejemplo, Heredia, que era federal de Tucumán, fue el que lo inició en latín a Alberdi. O sea que no eran un paisano bruto. Y vos fíjate que cuando le volean el caballo a Paz en Santa Fe, lo tienen preso en una tienda en campaña, y él pide algo para leer. ¿Y qué le dan para leer? La Divina Comedia en latín. O sea que vos fíjate que no eran, ¿viste? Está todo tergiversado, ¿viste? Pero es la lucha, dos luchas ideológicas, dos visiones distintas de la vista del mundo, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Algunos quieren, dice, a mí algunos me han dicho, lástima que que nosotros expulsamos a los ingleses en 1806, dice, porque estaríamos mejor si fuéramos ingleses. Incluso dice, me gustaría que vengan, que nos conquisten los ingleses. Digo, ¿por qué no te vas a Haití, que ahí ya los conquistaron? Estás perdiendo tiempo acá esperando que vengan. Andate a Haití, que ya los conquistaron. O a cualquier otro de esos países. Es Leonardo Castagnino, historiador, ingeniero, tiene la Gaceta Federal, y después mostramos de vuelta sus libros. Este es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche. Estamos de lunes a jueves por www.radiosentidos.com.ar. Si buscas una radio online TV en el planeta, estamos en la primera página desde hace 10 años. Emitimos a través de un servidor internacional, el mismo que usa Netflix y HBO Olé. Mañana, Tarde y Noche está los viernes a la hora 16 por AM 1010 Radio Onda Latina, entre otras AMs y FM de provincias en esta republiqueta sojera, en este país /cobarde. Y también, señalando a Radio Sentidos, los sábados 16:45 hora argentina, transmite en exclusiva la Liga Italiana de Hockey sobre Patín, el campeonato italiano de hockey sobre patín, que tiene la particularidad de 29 jugadores argentinos, 29 jugadores sanjuaninos. Esto es www.radiosentidos.com.ar, y hasta las 14 estamos con Mañana, Tarde y Noche. radiosentidos.com.ar. Si te cruzas con un mortal que usa un bastón verde, ese mortal sufre baja visión. Si te cruzas con otro mortal que hace un semicírculo antes de apoyar su pie y se ayuda con un bastón o con un trípode, ese mortal ha tenido uno o más accidentes cerebrovasculares, ACV. También necesita de tu ayuda. Este es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche, mostrando una vez más el último libro de Leonardo Castagnino, editado por la Gaceta Federal con Z,
y que además él mismo se sorprende de la cantidad de visitas que tiene en su canal de YouTube, y este es uno de los anteriores, de los 6 anteriores, que tiene que ver también con esto de desmitificar situaciones, nombres y apellidos. ¿Me querías contar sobre...? Sí, yo te iba a contar sobre Rosas, porque Rosas para mí fue un gran estadista, un gran político, ¿no? Tenía mucha visión política. Algunos dicen, no, era mal militar. Bueno, no, como militar a lo mejor no, pero como estratega político fue muy importante. Por ejemplo, ahora que veo el libro de la Guerra Paraguay, me acuerdo, Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, se aisló completamente de la Confederación Argentina, no dejaba entrar ni salir a nadie, etcétera. Hasta incluso a Bonpland, que fue a investigar, en realidad fue mandado por Ramírez para, como medio como espía, ahí a Itapúa, que es la actual Posadas, y fue supuestamente a investigar la yerba mate, pero era el pretexto. Un pretexto. Y entonces Francia, que era un bravo, mandó un batallón de un grupo de gente y le dijo, tráiganlo al franchute con frasquitos y todo, que lo dejó 20 años preso en Paraguay, ¿no? O sea, Francia se aisló completamente. Y Rosas, ¿qué hizo? Mandó a un emisario a hablar con Francia. Tuvieron una entrevista secreta, no se supo que hablaron, pero se deduce por lo que pasó después, es que quedaron en mantener el status quo, o sea, ni Paraguay pedía la independencia o la separación, ni Rosas lo incorporaba por la fuerza. Y se mantuvo eso, ¿no? No hubo ningún tipo de agresión hasta 1840, que muere Francia. Entonces asume Carlos López, que era un abogado, y en el año 42 Carlos López declara la independencia. Entonces manda un emisario a Buenos Aires para que Rosas la reconozca, y está un mes acá más o menos, lo trata muy bien, todo excelente, pero finalmente Rosas le manda una nota oficial a López, ponderándolo, el emisario, etcétera, y dice, y le pone, yo no estoy ni a favor ni en contra de la separación de Paraguay, pero siendo que Paraguay es una provincia argentina, tienen que, entre todas las provincias tienen que aceptarlo o no. Dice, y ahora estamos en guerra, cuando termine la guerra vamos a tratar el tema para ver si... Bueno, pero eso fue la nota oficial, pero en una nota confidencial le pone, no les conviene separarse. Dice, porque si nos separamos nos vamos a debilitar los dos y nos van a comer los brasileños. Aparte se les va a llenar de extranjeros y de masones, como nos pasa a nosotros, que ahora no sabemos qué hacer. Y vos fijate qué visión que tuvo, porque fue precisamente lo que le pasó a Paraguay 20 años después. La masonería y los extranjeros destruyeron Paraguay. Porque estaba Mitre, Venancio Flores y Pedro II, pero atrás de todo eso estaban los ingleses. Incluso en la caída de Rosas también. La caída de Rosas lo financió la banca Rothschild, a través del Barón de Mauá, que fue el mismo, el Barón de Mauá fue el mismo que financió la guerra de Paraguay. O sea, mirá la visión que tuvo Rosas. Inclusive otro ejemplo que puedo dar de esa visión así que tenía, cuando había una confederación peruano-boliviana y el dictador de ahí era un tal Santa Cruz, que ¿cómo era que le decía? Porque Rosas siempre fue el de los apodos, decía el Cholito, no me acuerdo cómo, el Cholo, no sé cómo le decía. Entran en guerra la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile y Argentina, y gana la Confederación gana. Entonces Pacheco, que era el general de Rosas, le dice, los generales de Salta y Jujuy, o la gente de Salta y Jujuy, dice que esta es la oportunidad de incorporar Bolivia. Y Rosas, en una carta muy interesante que tiene como 10 carillas,
le pone, entre otras cosas, le dice, eso no va a suceder nunca mientras yo esté en el gobierno. Dice, porque sería aprovecharnos de la debilidad de un momento débil de un pueblo hermano, dice, y crearía rencores que durarían eternamente. Dice, esperemos que se organicen y después después que se incorporen voluntariamente a la Confederación. Vos fíjate la visión que tuvo. Yo hace dos o tres años, un amigo mío tuvo que viajar a Bolivia, y yo no me acuerdo si estuvo en Tarija, no me acuerdo en qué pueblo. Y dice, ¿vos sabés lo que me llamó la atención? Dice, la cantidad de bolivianos que les gustaría unirse a la Argentina. Y digo, bueno, están reviviendo lo que dijo Rosas. Para mí tuvo una visión. Él nunca incorporó por la fuerza a ningún territorio. Por ejemplo, cuando lo sacan a Oribe, Frutuoso Rivera lo saca a Oribe del gobierno, Rosas lo apoya a Oribe, pero le manda un ejército auxiliar, no le manda el ejército para invadir Uruguay. Incluso cuando el bloqueo anglo-francés, los ingleses querían negociar aparte con Uruguay, y Rosas le decía, no, Uruguay, el presidente legal es Oribe, y tenemos que ponernos de acuerdo los tres, no lo dejó de lado. Cuando se hace la liga, porque después de la guerra de Paraguay, contra la Confederación Peruano-Boliviana, muchas armas del ejército habían quedado en Tucumán. Y la Madrid, que era unitario, digamos, estaba exiliado en Uruguay, le pidió en varias oportunidades, trabajaba de panadero, le pedía a Rosas que lo deje venir, y Rosas ni le contestaba. Por ahí en un momento lo dejó venir. Y la Madrid se quería amistar de nuevo con Rosas, entonces iba a las tertulias y hablaba, viva el gran Rosas y qué sé yo. Incluso hacía vidalitas a favor de Rosas, hasta que, bueno, al final Rosas lo recibió en Palermo. Y bueno, estuvieron ahí hasta la noche. Cuando la Madrid se vuelve a Buenos Aires, desde Palermo, que está cerca, pero cuando va a desencillar, en la cola tenía un cintillo punzó que le habían puesto para una cargada, ¿no? La cuestión que Rosas le encarga a la Madrid que vaya a Tucumán y traiga las armas y la Madrid fue cantando vidalita a favor de Rosas, pero cuando llegó a Tucumán y vio las armas, se dio vuelta. Entonces se unió con Lavalle y con Paz y le armaron la Liga del Norte en contra de Rosas. Entonces Rosas manda un ejército, pero no lo manda a Pacheco, que era el general de Buenos Aires, lo manda a Oribe al frente, para que no haya celos entre las provincias. Manda un ejército al mando de un oriental. Fíjate la visión política que tenía. Nunca él no por ejemplo, cuando la muerte de Quiroga, no es que él dice, che, tráiganlo a los Reina Feia que los voy a fusilar, no, los trajeron, le hicieron un juicio, y después lo fusilaron. Pero Rosas fue el que descubrió todo, cómo había sido toda la trama, esa trama secreta, ¿no? Inclusive cuando muere Estanislao López de Santa Fe, el ministro de él era Cuyen, que Cuyen fue un traidor de Estanislao López, y en combinación con los de Montevideo, con los unitarios de Montevideo, estaban conversaciones con Santa Cruz, boliviano, porque le querían entregar Bolivia, Salta y Jujuy, que se incorpore a la Confederación Peruano-Boliviana, con tal de que ellos lo ayuden a los uruguayos a segregar la Mesopotamia. Y en todos esos manejos anduvo Cuyen. Cuando muere López, Cuyen, claro, dijo, bueno, acá me van a... Entonces se dispara a Córdoba, y Rosas le dice, le manda que lo traigan. Entonces Cuyen dispara
a Santiago del Estero, que estaba Ibarra. Era federal, pero era bastante medio retobado, era, ¿no? Entonces, Rosas le manda una carta explicándole toda la traición que había hecho, que se lo mande. Entonces, Ibarra le dice a uno, dígale a Cullen que se ponga medias de lana para que no le ajusten tanto los grillos que le voy a poner. Y se lo mandó. Cuando cruzó acá Arroyo del Medio, lo fusilaron. ¿Los caudillos tuvieron la misma importancia en los países que vos estás mencionando que tuvo en la Argentina? ¿Cómo? Los caudillos de todos los países que integraban la Confederación, ¿tuvieron tanta importancia y peso como tuvieron en la Argentina? ¿Los caudillos propios nuestros? Los que vos decís que en otros países, por ejemplo, sí, en Paraguay, y sí, bueno, por ejemplo, Artigas en Uruguay fue muy preponderante. Vos fíjate que tenía 5 o 6 provincias en la Liga Federal. Francia estuvo hasta último momento, ¿viste? Era el más el dueño y señor de Paraguay. Un poco mentalidad tal vez española, ¿no? Lo del caudillismo. Yo a veces dudo, digo, la democracia sí es muy linda, pero la monarquía me resulta antipática, pues yo digo, ¿qué derecho tiene? Pero en definitiva da mejor resultado. Vos fíjate, Brasil era una monarquía. Empezó con un territorio que era, no sé si menos territorio que la capital federal tenía en la punta de América, y en pocos siglos tomó casi media América. No tomó el Río de la Plata porque estaba Rosa, porque si no lo hubiera tomado. Y Uruguay también. Uruguay de casualidad no fue, un poco por Rosas también, porque en Ituzaingó, en 1827, Argentina le gana a Brasil la batalla de Ituzaingó, pero Rivadavia lo manda a García, y García lo que habían ganado con las armas se lo entrega en una negociación, y queda. Ahora, después, ¿por qué se rebela Uruguay en contra de Brasil? Porque varios estancieros de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Rosas y los Anchorena y otros más, lo financian a La Valleja y a otros orientales, que hacen los 33 orientales que cruzan al Uruguay para desalojar a los brasileños. Inclusive, ahí en 18... no tengo exactamente la fecha, pero ahí los 33 orientales declaran en la Florida la liberación contra la tiranía de los brasileños, hablan peste de los brasileños, dice, y nosotros nos unimos a la Confederación Argentina, que es a la que siempre hemos pertenecido. O sea que, viste, ¿cómo te sentís como ciudadano en este tiempo diciendo y argumentando estas cosas y publicándolas y escribiéndolas? Y me siento medio solo, como dicen algunos. No. Hay mucha gente que me sigue y me, digamos, aprecia lo que hago, ¿no? Pero hay mucha indiferencia hacia la historia. Ahora, los pibes están con el celular o con el, qué sé yo, la televisión es inmirable, unos programas que no, para mantener, digamos, la mente ausente de cualquier razonamiento, ¿no? Vos fíjate, los programas no hay ninguno que valga la pena mirarlo. ¿Y vos pensás que el refugio es el libro? Y no sé, porque el libro cada vez se lee menos, ¿viste? Lo buscan por internet, entonces el libro cada vez hay menos lectores, me parece a mí. Y sobre todo de historia. Si yo escribiera un libro sobre chismes, probablemente vendería mucho más que estos. La gente... Pero así todo, ¿estás contento con los seguidores que tenés en tu canal? Sí, eso sí. Me ha dado satisfacciones, pero vos fíjate, hacen una charla sobre, qué sé yo,
llaman a una charla para hablar de, no sé, de un chisme de la farándula, a lo mejor se llenan un salón. Vos haces una charla de historia, una presentación de un libro, y si van 50 o 100 personas, date más que por satisfecho, ¿no? ¿No se leerá de otra manera ahora con los celulares? En un planeta con mucho más celulares que inodoros y claro, retretes. Y se lee mucho por internet, con PC o con celular. Yo me doy cuenta porque en la página, te digo que tengo esa estadística, te da, por ejemplo, con qué porcentaje, cómo leen, con qué instrumento están leyendo la página, ¿no? Y por ejemplo, hay suponete un 30% de celular, de PC, un 60% de celulares y un 10% de otras cosas. Porque claro, vos subís al subte, están todos con el celular, ¿viste? O leyendo o haciendo esos jueguitos, ¿viste? De solitario, de las cartas, ¿no? Pero muchos leen así, ¿no? Por celular. Bueno, los Centennials, según Ipsos, que es una consultora, y lo he dicho varias veces ya en este programa, en una encuesta que hizo en Argentina, aquellos que tienen entre 1994, que han nacido entre 1994 y en el 2010, tienen nada más que 5 segundos para prestarte atención, claro, porque si no siguen mirando sus pantallas, aunque no tengan ninguna novedad, los van a mirar instintivamente. Eso es la generación Z, los Centennials. Pero a diferencia de los Millennials, por lo menos chequean cuando comparten, no reproducen noticias falsas como son los Millennials. Sí. Digo esto como un elemento a tener en cuenta dado esta encuestadora Ipsos, ¿no? Claro, yo veo la diferencia que hay entre las generaciones. Por ejemplo, el pibe mío es ingeniero industrial y trabaja conmigo, ¿no? Él la computadora la da vuelta, para arriba, para abajo, sabe inglés perfectamente, ¿viste? Yo le digo, nosotros nos criamos a los cascotazos, ¿viste? Claro. Estos se criaron con la computadora. Claro. Yo un día, nosotros en la facultad, cuando yo hice la carrera de ingeniería, no había maquinita de calcular, ni siquiera la de 4 operaciones. Calculábamos con la regla de cálculo. Claro. Y un día fui a la facultad de ingeniería ahí con el pibe mío, y había una vitrina, había reglas de cálculo, y los pibes decían, ¿qué será esto? ¿Para qué sirve? ¿Viste? No tenía ni idea. Han cambiado las cosas. Decí tus lugares para tomar contacto, y cerramos con la muestra de tu último libro. Bueno, una es en la página lagaceta.com.ar, ahí están los mails, etcétera. Después por mail puede ser info@lagaceta.com.ar con Z, o si no, lagacetafederal@yahoo.com.ar. En el de Yahoo la ventaja que tengo es que lo leo en el celular en cualquier lado. Vos también. Sí, no, porque cuando me mandan un mensaje me aparece que claro, me mandan un mensaje. En el otro lo leo únicamente en la oficina. Lo que pasa es que el otro, por ejemplo, en la página, al principio no lo ponía, porque el problema que tienen las páginas así de dominio propio, que te empiezan a mandar publicidad, tenés que terminar anulando, porque recibí 200 publicidades por día. No deseadas. No deseadas. Te agradezco tu participación una vez más. No, gracias a vos. En Mañana, Tarde y Noche.